Buenas tardes, soy Marc Vendrell, director académico del LISA Institute. El título de esta masterclass es Análisis geopolítico de la República Popular China. China no se ha convertido en una potencia mundial en cuestión de unas pocas décadas. El Imperio del Centro, como se traduce su nombre en chino al español, se trata de una región increíblemente compleja y también fascinante, conformada por una larga historia e intrincada coyuntura de necesario análisis y comprensión. En la masterclass de hoy se hará un breve repaso a los principales aspectos históricos, socioculturales, políticos y económicos que han convertido a China, a la República Popular que conocemos hoy en día. Para poder analizar todo ello, me acompaña Diego Uriel, experto en China y en geoeconomía, especialmente en las relaciones del país asiático con España. ¿Quién es Diego Uriel? Diego es graduado en Economía por la Universidad Carlos III de Madrid, fue Blue Book de la Comisión Europea para Aplicaciones de Mercado de los Sistemas Galileo y EGNOS, fue analista de mercado en la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín y especialista en promoción de inversiones para Invest in Spain, y actualmente es investigador en materia comercial China-España. Además, Diego es profesor del Máster Profesional Analista Internacional y Geopolítico del LISA Institute y profesor principal del curso de Experto en China. Diego, bienvenido, es un placer estar hablando hoy contigo. Bueno, gracias a ti, Marc, gracias por tus palabras y por hacer este encuentro posible, ¿no? Bueno, bienvenidos a todos y espero que esta clase pues, os despierte un poco de interés hacia China, este país tan interesante. Informaros, como he dicho antes, que Diego participará como profesor en el próximo Máster Profesional de Analista Internacional y Geopolítico, 100% online, de 9 meses de duración y que ya tiene inscripciones abiertas. El objetivo de este máster online, con doble titulación universitaria, es preparar analistas internacionales que cubran la creciente demanda por parte de empresas e instituciones públicas. Como sabe muy bien Diego y otros profesores del máster, cada vez lo internacional gana más peso en nuestro día a día, desde las pandemias, pasando por la economía, la energía, guerras por las materias primas, inmigración, influyen cada vez más en nuestra vida y en la evolución de cualquier empresa, institución o país. Es por ello que este máster profesional de analista internacional y geopolítico te prepara para comprender cómo funciona el mundo a nivel político, económico, social y de seguridad, aprendiendo la metodología para realizar de forma profesional análisis de regiones, países, líderes políticos, organizaciones terroristas y todo aquel actor que influya a nivel internacional. Como no podía ser de otra manera, al igual que Diego, todos los profesores del máster son profesionales en activo en la materia, es decir, analistas internacionales, analistas geopolíticos, analistas de seguridad internacional, diplomáticos, gente que pertenece a la Unión Europea, a la OTAN, ministerios y algunos medios de comunicación. Para más información puedes visitar lisainstitute.com. Antes de empezar la masterclass, Diego, como experto en la temática internacional, ¿por qué crees que es importante realizar este máster? Bueno, pues has dicho antes una palabra que yo considero muy acertada y que responde a esta pregunta muy claramente, que es influir. Y en esto, bueno, pues me gustaría dar una pequeña píldora, ¿no?, de didáctica de lo que es el contenido de las clases. Y es que, poniendo un ejemplo, ¿no?, pongámonos en un escenario mundial hace 1000 años. Imaginémonos una crisis de producción de un sector concreto en un lugar concreto. Por poner un ejemplo, hay una crisis en la producción de madera en el norte del Sacro Imperio Romano Germánico, ¿vale? Pues bueno, a esto se le conoce como shock de oferta, es decir, al producirse menos, por las razones que sean, el precio de equilibrio de ese bien aumenta. Pues bien, si aumenta el precio de la madera, ¿cómo afectaría este aumento de precio a, por ejemplo, la fabricación de barcos o carruajes en la Corona de Castilla? Pues realmente poco, porque, y esta es la clave para mí, los países antes estaban muy poco interconectados. Sin embargo, ahora ocurre exactamente lo contrario. Ahora mismo vivimos en un mundo muy globalizado, es decir, muy interconectado, por lo que un shock de oferta, es decir, por ejemplo, una bajada en la producción de un bien en China, aumentaría el precio de equilibrio de ese producto en el mercado internacional. Por lo tanto, esto tendría una repercusión enorme
en lo que se llaman las cadenas de valor globales, ¿vale? ¿Y qué es lo que pasa? Que la mayoría de los cambios en la economía y, por tanto, en las empresas, en nuestro día a día, ocurren por conflictos geopolíticos. Es por esto que el análisis internacional es tan importante y cada vez más en un mundo tan interconectado y interdependiente. Por eso este máster pues tiene una serie de herramientas con las que se pueden analizar todos estos fenómenos que ocurren en el mundo, ¿no? Perfecto, Diego, muchas gracias. Muy bien explicado. Para comenzar la masterclass, le formularemos a Diego 2 preguntas antes de pasar a su presentación y dejaremos para el final las cuestiones que tenga la audiencia. Así que ir planteando en preguntas y respuestas aquellas preguntas que queráis para que Diego responda al final de la masterclass. Vamos a empezar por una pregunta más genérica que luego irás desgranando, ¿no? ¿Crees que el hecho de que el modelo chino, que mezcla una especie de autoritarismo con capitalismo de Estado, es peligroso para el modelo de vida de Occidente, debido principalmente a que, al menos a nivel económico, este modelo está funcionando, ¿no? Y probablemente pues, en un futuro muy cercano ya se convierta en la primera potencia económica? Vale, es una pregunta muy interesante porque, desde luego, China se convertirá con mucha probabilidad en la mayor economía en términos absolutos, mayor entre comillas, porque eh, no obstante la renta per cápita va a seguir siendo relativamente baja y será muy difícil que China escape a la famosa trampa de la renta media o del ingreso medio, ¿no? Pero sí, en términos absolutos, lo más probable es que para 2050 ya haya sobrepasado a los Estados Unidos. Es decir, China necesita, para superar esta trampa de la renta media, necesita un increíble aumento de su competitividad o eficiencia para poder llegar a ser realmente un hegemón mundial. Es decir, para, de entre comillas, poner en peligro el modo de vida de Occidente y sustituir al hegemón que hoy en día es Estados Unidos. Lo cual yo creo que es altamente improbable que ocurra en el futuro previsible. También porque China tiene una grandísima falta de soft power, o sea, es decir, de influencia en esas pequeñas cosas que nos gustan a la ciudadanía en general, ¿no? Pues igual que el Reino Unido tiene un gran soft power gracias a los Beatles o España lo tiene por el Real Madrid, pues China no tiene tanto ese soft power, ¿no? Y tiene que pelear por tenerlo. Y bueno, y precisamente también por este creciente autoritarismo que hay dentro de las fronteras chinas, pues que tampoco rema en esa dirección. Por lo tanto, mi conclusión es que China no va a poner en riesgo la vida en Occidente como la conocemos, porque China, y esto es algo que voy a explicar más adelante, China va a seguir siendo un socio comercial clave de Occidente. Es decir, la interconexión que hablábamos antes entre China y el resto del mundo es enorme. China se va a ir especializando poco a poco en productos manufacturados de alto valor añadido, cada vez más en microchips, y va a depender menos de importaciones de bienes de equipo de países como Alemania, Estados Unidos, Corea, Taiwán. No obstante, sí va a seguir necesitando productos de gran consumo, que no pueden obtenerse con inversiones en I+D, por ejemplo. Y a su vez, pues bueno, el mundo va a seguir necesitando vender en China. Es decir, que va a ser una relación bidireccional, ¿no? Y comprar producto chino. En conclusión, el autoritarismo, ¿no?, chino, que tanto está en boca de todos últimamente, yo creo que se plantea más de fronteras hacia adentro. Y las razones para que este creciente autoritarismo, pues bueno, para que exista, yo creo que darían para una serie de seminarios y desde luego muchísimo que hablar, ¿no? Hay otro tema preocupante en China, ¿no? Que según parece hay un creciente autoritarismo en el país, aprovechando las medidas del COVID-19. ¿Crees que sería posible, aunque quizás ahora nos lo desgranas también en la presentación, pero sería posible un aumento de la crispación dentro de la población china debido a este aumento del autoritarismo? ¿O crees que el gobierno lo tiene todo bajo control? Pues respecto a la crispación, nótese que lo que vemos en las redes sociales, especialmente respecto a lo ocurrido en Shanghái, en los encierros masivos por COVID, lo que he estado viviendo en China durante todo este tiempo, no en Shanghái, yo puedo afirmar y confirmar que esto no representa la totalidad ni la mayoría de lo que está ocurriendo en China, ¿vale?
en el día de hoy la gran mayor parte del pueblo chino sigue muy concienciado con combatir la enfermedad y el gobierno tiene un rango de acción suficientemente grande para que la economía no colapse. Es decir, que el gobierno todavía, pues bueno, yo creo que tiene bastantes recursos financieros con los que ir aplicando políticas para que la economía, pues el mercado aguante, ¿no? Si bien, evidentemente, todo esto habrá que verlo cómo evoluciona durante el año que viene. Yo creo que el gobierno ¿tiene todo bajo control? Pues no tiene todo bajo control, evidentemente. Gestionar una situación así es tremendamente difícil. Imaginaos 1.400 millones de personas, un país con una economía tremendamente compleja y el turismo interno se ha visto muy afectado, un montón de empresas están conectadas a todas las medidas que se están aplicando por COVID. El mercado está sufriendo, esto es evidente, y la economía china se está resintiendo mucho. Pero aunque parezca mentira, tras casi 3 años de pandemia, todavía no está claro lo que va a pasar con China. Por ejemplo, se decía que tras el congreso del Partido Comunista, ahora en octubre, se iban a levantar en gran parte las medidas de restricción contra el COVID. Pues bien, esto no ha ocurrido, para que veáis un poco cómo funciona. Perfecto, Diego. Pues si te parece, vamos ahora con la presentación. Perfecto. Y vale, pues en esta presentación voy a dar una serie de claves para poder ser capaces de analizar el contexto geopolítico actual de China. Todas estas cosas las entramos mucho más en detalle también en el curso sobre China, que también tenemos en Lisa Institute. Para empezar, a ver. Algunos conocimientos previos. Es decir, ¿por qué China? ¿Por qué tenemos que estudiar China? ¿Por qué tenemos que conocer el país? Bien, me gustaría que nos planteásemos esta pregunta desde ya. Yo creo que sería tan largo enumerar las razones de por qué hay que conocer China que casi tardamos menos respondiendo a la pregunta ¿por qué no China? ¿No? A mí personalmente no se me ocurre ninguna razón de por qué no estudiar o conocer este país. Esto nos lleva al principal problema que creo que tiene Occidente con China, que es el desconocimiento. Y a su vez enlaza en lo que para mí es una fórmula que puede aplicarse en el análisis geopolítico, que es básica, porque es muy holística, ¿no? Hay que empezar conociendo el país. Es decir, que es importantísimo conocer el país, entender su cultura. Hasta que no se entiende realmente la cultura, no se entiende, no se comprende cómo funciona el país, es muy difícil conectar los conceptos, conectar los hechos que ocurren con su origen, razón. Y una vez que seamos capaces de conectar estos conceptos, vamos a ser capaces de hacer análisis objetivos de la situación o de los sucesos geopolíticos, ¿no? Y esto, bueno, pues algo que suelo decir mucho que es que no es por qué nos tiene que interesar China, ¿vale? Es por qué nos tenemos que interesar por China, que es una relación diferente. ¿Qué pasa? Que tenemos una serie de problemas, digamos, barreras, ¿no?, de entrada, se dice en mercado, problemas a la hora de estudiar el país. Para empezar, tenemos un idioma súper complejo a simple vista. Pues esto, yo desde aquí digo que es más un mito que una realidad. El chino es una lengua muy agradecida, que si se estudia enseguida da resultados y es apasionante. Sí es verdad que la pronunciación es bastante complicada, pero es un idioma de verdad que merece la pena y no es tan complejo como el imaginario popular quiere entender, ¿no? Luego hay otro aspecto que está dentro de Occidente y es que imaginamos a China como un país muy pobre, si ahora no, evidentemente, pero siempre lo hemos tenido en la retina como un país muy pobre, especialmente durante la, entre comillas, época dorada de Occidente, del siglo XX, ¿no?
Tenemos esa imagen de China, todo el mundo yendo en bicicleta, pobreza, etcétera. Esto ya no es la realidad. De hecho, es que no ha sido casi nunca la realidad en China, porque como vamos a ver un poco más adelante, China ha sido una potencia económica mundial durante más de 2000 años. Por otro lado, tenemos un montón de estereotipos que son falsos y para esto tenemos que tener en cuenta que China es un país, es una región vastísima, es una región que abarca incluso más tamaño que Europa y también un montón de diversas culturas dentro de China. Es decir, que igual que nosotros tenemos alemanes, españoles, italianos, los chinos tienen un montón de culturas y diferencias entre ellos. Por tanto, que todos estos estereotipos es necesario eliminarlos una vez que vamos a empezar a estudiar el país, ¿no? Y luego que, por supuesto, lo que ya estaba comenzando a decir, que China tiene una increíble falta de soft power y esto no me cansaré de decirlo porque es que es un gran problema del país y es algo que, bueno, pues nos hace indirectamente, de alguna forma, perder interés por estudiar el país y conocerlo. Además de todos los conflictos geopolíticos que ya al final vamos a hacer un breve repaso. Bien, ¿por dónde empezar? Pues yo creo que hay que poner en contexto qué tipo de país es China a lo largo de la historia. ¿Por qué digo esto? Porque pues China es una identidad cultural que tiene casi 5.000 años de historia para ellos, para algunos historiadores solo 3.400, 3.500 años, pero realmente es una identidad cultural con más de 3.000 años de historia. Y esto es increíble porque realmente es prácticamente el único país del mundo que tiene una identidad cultural tan larga, ¿no? Que llega hasta hoy en día. Y esto es imprescindible para entender el país. Es decir, que no es un país que se formó en el siglo XIX, no, es un país que lleva existiendo muchísimo tiempo y que tiene una cultura inmensamente rica y compleja. De hecho, China era un imperio. Desde hace 2000 años, China ha sido prácticamente un imperio y lo gobernaba el emperador. Por tanto, hemos evolucionado desde un imperio en la época muy similar al Imperio Romano, cómo funcionaba, con sus provincias, etcétera. Bueno, esto de provincias no es el término históricamente más acertado, pero funcionaba de una manera similar. Hemos evolucionado hasta hoy en día, ¿no? Por tanto, China es el país del centro para ellos. China es un país que nunca, o casi nunca, en ocasiones muy contadas, ha ido al vecino a intentar conquistarlo, ¿no? El imperio chino, por así decirlo, ha estado bastante centrado dentro de sus fronteras, de lo que se conoce como la China propia, ¿no? Y si bien es cierto que luego han venido manchúes, han venido mongoles y se han anexionado esos territorios también a China, ha sido gracias a que esos manchúes y mongoles, etcétera, han adquirido la cultura de los Han. Y hoy en día sigue conociéndose a China como el país del centro, ¿no? Por tanto, lo que decía, es un imperio que ha subsistido mientras el Imperio Romano cayó. China siguió en esa dinámica de crecimiento y cuando en Europa estábamos sufriendo la Edad Media, China estaba haciendo unos descubrimientos científicos increíbles. China tenía una evolución económica vertiginosa hasta el siglo XIX. No ha sido los últimos 40 años, no. China lleva 2000 años, incluso antes, creciendo muchísimo, ¿no? Generando mucha riqueza y con un pueblo pues, relativamente, en un estado de bienestar relativamente bueno para la época. ¿Qué pasó? Pues que a partir del siglo XIX China tuvo un declive económico enorme y esto generó, pues bueno, un montón de problemas que ahora vamos a ver también, hasta que se pudo recuperar más de un siglo después. Además, bueno, hay un aspecto que no voy a entrar ahora mucho, pero China es un país con muchas contradicciones, especialmente ahora con este debate sobre comunismo, capitalismo, pero aunque son aparentes, en el fondo no lo son. Lo que conviene es estudiarlos, comprenderlas y entenderlas, ¿vale? Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué la primera potencia mundial? Bueno, no sé si me gusta decirlo a mí, porque para mí China era la primera potencia mundial durante todos estos siglos. ¿Se quedó tan atrasada? Pues porque la revolución industrial no entró o entró muy tarde. En esa época estaba la dinastía Qing, que era bastante conservadora, y bueno, pues todo el mundo sabe lo que ocurrió en Japón con la restauración, etcétera. En China la revolución industrial no entró,
y esto hizo que, bueno, pues que el Imperio Británico viese el país como un objetivo, ¿no? para su colonialismo, y sucedieron las guerras del opio. Las guerras del opio, bueno, China salió derrotada humillantemente y con una serie de tratados que eran pues bastante perniciosos para ella. Luego China entró en una serie, pues con estos tratados y estas derrotas, China entró en unas turbulencias políticas impresionantes que duraron hasta más allá de la guerra civil de mediados del siglo XX entre nacionalistas, los que luego se fueron a Taiwán, y los comunistas, ¿no? La guerra civil es otro aspecto súper importante que hay que conocer sobre China. Y bueno, pues el último gran fracaso, ¿no? Por así decirlo, fueron las malas decisiones políticas, también como un poco de mezcla entre la cultura maoísta, del comunismo maoísta y la, digamos, herencia del imperio, ¿no? De todos los aspectos socioculturales que rodeaban al imperio. Esto se tradujo en el gran salto adelante, que fue una hambruna que, pues, dependiendo del historiador, se dice que mató entre 20 y 50 millones de personas en un año y medio. Fue un desastre absoluto. Y a partir de ahí China, bueno, pues poco a poco fue empezando ya a recuperar el ritmo. Ocurrió la revolución cultural, se destruyeron la ideología antigua, ¿no? del imperio, y lo que pasa es que a los pocos años Mao murió. Entonces entra la época del dragón, ¿no? donde el dragón deja de estar dormido. El milagro chino. Pero claro, a mí no me gusta llamarlo milagro, porque China ya era una potencia. Entonces, no es un milagro. Realmente China lo que está haciendo es poco a poco volver a recuperar su papel en el mundo, ¿no? Lo llaman el dragón dormido. Y bueno, es un dato. En estos 40 años, para que veamos lo que ha subido, ¿no? Todo esto, lo que ha generado. China ha sacado de la pobreza a más de 800 millones de personas. Pues una cifra espectacular, apabullante, ¿no? ¿Cómo lo ha conseguido? Pues de esto hablamos mucho en el curso. Por resumir, para empezar, esto fue gracias a la mentalidad bueno, fue gracias a dos cosas que ahora vamos a ver. La mentalidad de Deng Xiaoping, que fue el líder que sucedió a Mao Zedong. Deng Xiaoping introdujo lo que se llaman las zonas económicas especiales, que eran regiones donde se practicaba, digamos, el libre mercado, ¿no? Sin contradecir directamente la ideología comunista. ¿Qué pasó? Que esto es una sobresimplificación, evidentemente. Lo que pasó es que al abrir al libre mercado estas zonas, China ser un país pues, con una tradición de creación de riqueza bastante grande, el resto de ciudadanos chinos, al ver que las personas de esa región estaban ganando mucho dinero, dijeron, yo también quiero tener libre mercado, ¿no? Y poco a poco fueron creando más zonas económicas especiales, etcétera. Reforma de la agricultura fue de los primeros pasos más importantes, reforma fiscal, etcétera. Poco a poco y probando políticas sin contradecir directamente la ideología comunista de Mao. Esto Deng Xiaoping lo llamó cruzar el río tocando las piedras, que significa pues, ir poco a poco sin, digamos, meter la pata, ¿no? También Deng Xiaoping dijo lo de que cuando le criticaban de capitalista, ¿no? Él decía, no importa de qué color es el gato, siempre y cuando cace ratones, ¿no? Como veis, era un orador excelente y muy imaginativo. Además, tampoco podemos dejar de lado un aspecto muy importante, que es que en esos momentos China estaba en un momento histórico único, no solo en su país, sino en el mundo. Es decir, Taiwán ya se había recuperado y Taiwán empezó a enviar cantidades ingentes de inversión hacia mainland, hacia China continental. Además, el mundo pues, estaba en un ciclo económico muy al auge, muy al alza desde el fin de la Segunda Guerra Mundial y el Plan Marshall, etc. Es decir, las circunstancias temporales también eran muy especiales. Esto lo digo porque mucha gente a veces intenta plantear escenarios similares. ¿Y sería posible que este país vuelva a repetir el modelo chino?
Yo, no, mira, vamos a ver, las circunstancias en ese momento, no solo de China, sino de todo el mundo, eran únicas. Entonces, no, yo creo que no conviene entrar en comparaciones sobre crecimientos de países, ¿vale? Luego ya, siglo XXI, la pregunta del millón, ¿comunismo o capitalismo? Pues bueno, los chinos tienen una forma muy pragmática de llamarlo, que parece más una explicación que un nombre, es asombroso, pero no es una explicación, realmente es un nombre, no es una descripción. Se llama socialismo con características chinas. Y bueno, pues evidentemente, ¿cómo puede un país comunista tener una economía de mercado relativamente eficiente? Pues esto, claro está, es una incongruencia que gobierna muchos aspectos también de la geopolítica y, como hemos dicho, pues es gracias a dos personas, a Mao y Deng. Ahora también así. Vamos a ver qué ha aportado cada líder en este sentido. Pues bueno, los tres pilares, digamos, de la economía y de la política china en los últimos años. Para empezar, Mao, el fundador de la República Popular. Mao era un líder único en el sentido de que trajo un sentimiento nacional a todo el pueblo chino. Mao trajo la unidad, el Huantui, el pueblo unido, que se llama. Esto es muy importante porque, bueno, aparte Mao hizo grandes avances en sanidad y en educación, gracias bueno, se dice que uno de sus grandes éxitos fue bajar la tasa de literalidad, de analfabetismo en China, y esto fue muy importante porque, claro, con una población analfabeta no puede un país evolucionar. Esto unido a la política de Deng Xiaoping, que por entonces fue su rival durante la Revolución Cultural, etcétera, era un líder mucho más liberal en el sentido económico y, bueno, yo me atrevería a decir que también racional. Introdujo esas reformas económicas poco a poco. Tengamos en cuenta que China lleva 40 años introduciendo, 50 años introduciendo reformas económicas para abrir el mercado. No fue una cosa de, ala, abrimos el mercado y ya está, en 5 años estamos creciendo un montón. No, fue paulatino y sigue siendo paulatino. ¿Qué pasó? Que Deng Xiaoping no renunció en ningún momento a la herencia ideológica de Mao, porque se dio cuenta, yo creo que se dio cuenta que Mao había creado esa sensación de unidad dentro del pueblo chino. Entonces, el país iba a ser mucho más productivo en su conjunto. Ahora, ¿qué tenemos? Tenemos la China de Xi, que evidentemente es una China muchísimo más autoritaria. Algunos la comparan con la China de Mao. Y bueno, y tenemos un montón de retos del siglo XXI, pero que no son retos propiamente de China, que son retos de la economía global, ¿no? De la geopolítica mundial. Y aquí me gustaría hacer un hincapié en esto que yo creo que es muy importante, que es cuál es la preocupación principal de Xi Jinping. Pues bueno, bajo mi punto de vista son las cadenas de valor. Dejando de lado temas políticos, Taiwán, etcétera, COVID, o sea, temas realmente que se sientan sobre la mesa y ven un montón de analistas y cómo solucionarlo, ¿no? Y cómo puede, o cómo al menos reducir el daño que pueda estar haciendo. Son las cadenas de valor globales. El mundo, pues, aunque estamos en un mundo muy globalizado, sí es verdad que el mundo se encuentra en un proceso de relativa desglobalización y con clara tendencia hacia la regionalización y la autosuficiencia. Esto no lo están practicando solo China, esto lo está practicando Europa y Estados Unidos. Es decir, los países, las grandes economías, lo que quieren cada vez más, sobre todo desde los shocks de oferta de COVID, es ser más autosuficientes y que sus industrias no dependan de si han cerrado un puerto de mercancías en Ningbo, porque ha habido casos de COVID. Pues esto para las cadenas de valor globales es una locura, es un desastre. Entonces, evidentemente, todos los países están cada vez más tirando hacia la autosuficiencia y esto genera un montón de problemas económicos, de problemas políticos y que se combátense donde la geoeconomía toma un papel muy importante, ¿no? Y de esto, por eso es muy importante hablar de ello, de la geoeconomía dentro de lo que es la geopolítica mundial. Cómo los países utilizan medios no violentos,
pero coercitivos indirectamente para ejercer su influencia en otros países, ¿no? Sobre todo influencia económica. Y ya, para ir concluyendo, lo que tiene sí ahora mismo son varios dolores de cabeza, entre comillas, ¿no? La primera es la cuestión de los semiconductores. Esta ya, yo creo que todo el mundo la conoce. El hecho de que la fábrica de semiconductores más avanzados esté en Taiwán, pues yo creo que no hay un día en el que un analista internacional no piense en esto, ¿no? Y que Taiwán sea de alguna manera también un sitio de alguna forma protegido por Estados Unidos, pues es algo sensible, muy sensible, y que desde luego al gobierno chino le preocupa mucho. Pero bueno, todos los países están haciendo también, están invirtiendo grandes cantidades de dinero en que la cuestión no dependa tanto de los semiconductores de Taiwán, pero esto es otro tema que tampoco vamos a indagar mucho, vamos a insistir mucho ahora. Hay otro tema muy importante que yo creo que es bastante menos conocido, pero que es crucial para la economía china y para su geopolítica en general, que es la escasez de agua en China. No sé si alguna vez alguien ha ojeado un mapa chino, un mapa orográfico, un mapa geográfico, y han visto que realmente China tiene cierta tierra muy cultivable, pero tiene una grandísima escasez de agua, y esto es fatal para la economía porque hay un montón de productos que son básicos para la alimentación de 1.400 millones de personas que China no tiene la capacidad de producir. Por ejemplo, la soja. China importa al año, creo que eran 40.000 millones de dólares en soja, de Estados Unidos, Brasil, Ucrania, Rusia. Es una barbaridad de dinero. Es una soja que ellos no pueden producir en China. ¿Por qué no pueden? Pues realmente porque no tienen agua para cultivarla, ¿no? A ver, hay muchas más razones, pero si China fuese todo tierra fértil, evidentemente se podría plantar mucha más soja. También importan muchísima cantidad de carne, de porcino, que por supuesto también influye el agua en todo esto. Si tuviesen una superficie fértil increíblemente vasta, habría mucho más porcino y no tendrían que depender tanto del exterior. Es decir, que esto es un grandísimo problema para la geopolítica china. También tienen una fuerte dependencia de las manufacturas, como hemos visto antes, de las manufacturas de alto valor añadido, no solo de los microchips de Taiwán. Recomiendo a la gente que vea un poco cuál es el comercio de China con otros países, sobre todo cuáles son los flujos de importación en China. Como podéis ver, China importa muchísimos productos electrónicos, bienes de equipo, ¿no? Que se utilizan para fabricar otros productos ya para el consumidor final, de Corea, de Alemania, casi 70.000 millones bueno, en general, no solo de manufacturas de alto valor añadido. Tiene una grandísima dependencia de estos países, y esto no va a desaparecer de la noche a la mañana. Bueno, ya entrando en aspectos sociales, China tiene una estructura social muy compleja. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque la familia es el núcleo principal y tienen una grandísima diferencia generacional, que luego vamos a estudiar también un poquito más, y un gap generacional que, bueno, pues que genera grandes tensiones en la sociedad. Estas tensiones también se aplican a la política nacional y, por tanto, a la geopolítica mundial. Bueno, junto con todavía grandísimas diferencias entre el mundo rural y urbano. China tiene macrometrópolis, por decirlo de alguna manera, y no obstante también tiene un mundo rural muy, muy vasto y con una presión económica muy fuerte, que está totalmente, de alguna forma, relacionado con todo este desarrollo económico súper rápido que ha tenido China recientemente. Por tanto, digamos que es necesario también analizar todos estos aspectos sociales de China, porque ha tenido un desarrollo económico y social a distintas velocidades. Y aunque esto suele ser así en el mundo, es decir, en plena revolución industrial, en el siglo XIX aquí en Europa, pues no evolucionaba de la misma manera la sociedad y la forma de pensar que la economía. En China ha ocurrido lo mismo, solo que han pasado de ser un país, pues eso, de pasarlo muy mal económicamente durante muchas décadas,
a tener de repente una economía en las ciudades, sobre todo en las ciudades, muy, pues muy fuerte, ¿no? Entonces, esto genera, digamos, estas diferencias, ¿no? Genera una jerarquía social que yo creo que está bastante contrapuesta. La pregunta es, digamos, ¿pesa más el gobierno como institución o los intereses económicos? Porque, bueno, hablamos mucho del gobierno chino, el autoritarismo, el gobierno lo hace absolutamente todo, lo controla todo. Bueno, sí, pero no. Es decir, los intereses económicos en China, yo creo que son otro de los grandes líderes, aunque sea un líder que no sea físico, ¿no? Esto tenemos que tenerlo siempre en cuenta. Es decir, China, aunque no lo parezca, es un país con una meritocracia económica bastante calada dentro de la sociedad y del gobierno. Y aquí me gustaría dar un pequeño apunte sobre un tema que es muy interesante, sobre todo ahora se ha celebrado el Congreso del Partido Comunista. Me gustaría que todo el mundo supiese la importancia, si bien el aspecto económico tiene mucha relevancia a la hora de la toma de decisiones, digamos, el halo de cómo se venera a la organización en China, ¿no? Ese halo de divinidad, por así decirlo, ese respeto, es un halo de respeto, ¿no? Hacia la organización, no solo el gobierno, no solo el Partido Comunista, sino cualquier tipo de organización, organizaciones vecinales, organizaciones urbanas, influye también mucho en cómo se estructura la sociedad, ¿vale? Y gracias a saber cómo se estructura la sociedad, podemos comprender mucho más cómo funcionan estos fenómenos, ¿no? Políticos. Por tanto, por ya concluir esta parte, serios problemas sociales, sin duda, hay en China. Hay una gran diferencia entre el medio rural y urbano, hay una enorme diferencia o gap generacional que motiva directamente la política. Es decir, digamos que ahora mismo la generación de los jubilados en China es la generación que vivió la revolución cultural, pero dentro de 10-15 años la generación de los jubilados en China va a ser la generación de los baby boomers, de los que consiguieron el aumento económico sin precedentes que ha vivido China. Entonces, la mentalidad que va a haber en este estrato social, que aunque no lo parezca, tiene muchísima influencia en la sociedad china, que son los mayores, bueno, bajo mi punto de vista, dentro de 10 o 15 años los cambios en China pueden ser, pero gigantescos, y puede haber, de hecho, muchos giros de políticas. ¿Por qué? Porque en China existe la veneración hacia las personas mayores, es decir, la persona mayor, por el hecho de ser mayor, se tiene que respetar muchísimo más que a la persona joven, ¿no? Independientemente de los méritos. Esto es un aspecto confuciano, herencia de la ideología de Confucio, ¿no? Que se llama piedad filial y que ahora lo vamos a ver. Otro aspecto muy fuerte, bueno, que está influenciando muy fuertemente la China hoy en día, es la falta de natalidad. Os recomiendo mucho ver sobre esto porque China tiene un fuerte problema de natalidad. Algunos expertos dicen que ha sido por lo de la política del hijo único, porque ha generado mucha competencia entre familias, porque, bueno, pues como decía, China es muy meritocrática y al final el que obtiene mejores notas en la EBAU china, en la selectividad china, en el acceso a la universidad, ¿no? Va a las mejores universidades. La universidad pública en China es una institución también muy importante, con un prestigio enorme. Entonces las familias, por así decirlo, invierten muchísimo dinero en que sus hijos obtengan la mejor educación posible. ¿Qué pasa? Que en el momento que se tienen 3 o 4 hijos, pues ya no se tiene tanto dinero para invertir en su educación, por tanto, de alguna manera, ¿no? Lo que se cree es que ese hijo va a ser menos competitivo en notas y en acceso a la universidad y posteriormente en trabajo que en otro. Bueno, esto es una de las teorías que se barajan en general entre los sociólogos para explicar la falta de natalidad que tiene China. Pero desde luego lo que es seguro es que a partir de 2050 creo que China puede que tenga un crecimiento de población decreciente, es decir, con rendimientos negativos. Y ya para terminar los aspectos sociales, algunos aspectos básicos para entender la sociedad, así para que un poco como take home message, ¿no? Un mensaje más importante.
y cómo influencian estos aspectos a la geopolítica china. Bueno, principalmente tres, aunque hay un cuarto que lo he incluido aquí, pero no es realmente, explico por qué. Son tres aspectos sociales que son el estoicismo, y es decir, que el pueblo chino considera que ellos tienen que luchar mucho por conseguir una buena calidad de vida. Llevan, digamos, impregnado mucho las condiciones duras, ¿no? Superar las condiciones duras. Está todo esto dentro de la idiosincrasia del pueblo chino. Otro aspecto muy importante es la piedad filial, es decir, el respeto hacia los mayores, hacia los padres, hacia los progenitores. Es súper importante, también aplicado en aspectos políticos. El mienzi, que significa cara, la cara. El mienzi es, los que conozcan un poco chino saben perfectamente lo que es. El mienzi se hace referencia a perder cara, es decir, a perder prestigio a través de pues, actos que puedan hacerle a uno perder cara públicamente, es decir, perder prestigio social. Esto también está conectado con otros cuantos conceptos sociales que también vemos más durante el curso. Es decir, en los políticos chinos, los empresarios chinos, el ciudadano chino en general no quiere perder cara frente a otros, y esto también se aplica en la geopolítica. Si, por ejemplo, luego podríamos comentarlo un poco más, pero si, por ejemplo, ahora Xi Jinping levanta las barreras de restricción contra el COVID, porque ya le han elegido otros 5 años, esto sería perder cara absolutamente frente a sus potenciales rivales y el pueblo chino. Esto en la cultura china es inaceptable. Entonces, claro, en ese sentido se va a proteger siempre de eso, ¿no? Y este, digamos, cuarto, ¿no? 3+1, sería comentar muy brevemente que en China la familia y el Estado, yo las considero unidades sociales isomórficas, es decir, que funcionan estructuralmente de la misma manera. Y es muy interesante porque todas las dinámicas que se dan dentro de esa unidad social son similares. Por tanto, si uno comprende bien cómo funciona el Estado, pues puede a lo mejor pues hacer más amigos en China, que es muy importante para los negocios. Y al revés, si uno, por ejemplo, pues conoce muy bien cómo hacer negocios en China, cómo funcionan las familias, cómo funciona su idiosincrasia social, básicamente. Va a entender también mucho más rápidamente cómo funciona el Estado, son las mismas dinámicas, bueno, muy similares, ¿no? Y ya en la última parte de mi presentación, vamos a intentar entender un poco cómo funciona el gobierno chino, ¿no? Las claves para mí son, para empezar, la meritocracia, como ya había avanzado. Uno no llega a presidente de la República Popular de China, a secretario general del partido, porque, pues, por razones, por ejemplo, porque le voten muchos, ¿no? No, llega porque el gobierno chino tiene un sistema, la administración china tiene un sistema de ascensos que está basado en la meritocracia principalmente económica. Es decir, cuando un funcionario chino, un funcionario de alto nivel chino, entra en la administración, en la carrera política de la administración, aunque sea, por ejemplo, ingeniero de caminos, como muchos de los líderes chinos, empieza yéndose a un destino que es pues, un pueblo en una provincia de no sé dónde. Y allí pues, está de secretario del partido o de alcalde, suele ser secretario del partido. Si ese pueblo funciona bien económicamente, pues tiene más posibilidades de que le asciendan a, por ejemplo, secretario del partido de esa región. Si esa región económicamente tiene un buen performance, tiene un buen desempeño, es mucho más probable que a esa persona la asciendan a, por ejemplo, alcalde de la capital de la provincia. Si de todas las capitales de provincias chinas, las que mejor desempeño económico tienen son, por ejemplo, la suya, pues tiene muchas más posibilidades de ser secretario de partido en una provincia o directamente de subir ya al Politburó, al órgano de la cúspide del gobierno chino, ¿no? Si, sin embargo, no, la zona no funciona, tiene un montón de retrasos respecto a otras, pues claro, las posibilidades de que realmente avance
son escasas, si bien también las hay. Es decir, que China tiene una meritocracia bastante estructurada. Luego, esto nos lleva al segundo tema para entender el gobierno y cómo funciona su toma de decisiones, que es que China es un sistema descentralizado, aunque desde fuera nos pueda parecer que es súper autocrático y si bien tiende hacia el autoritarismo, la gestión de la política en China, la gestión de todo, está muy descentralizada. Es decir, los gobiernos regionales tienen muchísima mano para formular políticas, implementarlas, etc. Esto es súper importante. Luego tenemos un ejército que, bueno, que si bien ha crecido muchísimo y el gasto en defensa ha sido exponencial, lo cierto es que tiene demasiado componente ideológico y yo creo que cada vez más, y esto sin duda puede ser una debilidad dentro de China en el panorama geopolítico mundial. Luego hay otro aspecto que, bueno, en general el gobierno chino es bastante de laissez-faire, de dejar hacer, ¿no? Es más pasivo reaccionario, es decir, si algo funciona prefieren no tocar. Tengamos en cuenta otra vez el punto 1, la meritocracia. Es decir, si algo funciona y está bien, prefiero no tocarlo y centrarme en otros aspectos que no están funcionando para conseguir mayor desempeño económico, ¿no? Por tanto, si hay algún aspecto de la política internacional que funciona, los chinos realmente no se van a meter a ello. A lo mejor hay algunos casos que sí, pero son más eso, de reaccionar frente a aspectos, a lo que ellos llaman provocaciones o lo que sean. Problemas que ellos puedan considerar, ¿no? Como un problema para sus intereses. Y luego, por último, la importancia de la nación china. La nación china como herencia de esa unidad de pueblo que ya habíamos comentado que trajo Mao, ¿no? Y de la seguridad nacional. Como se ha podido ver en el último congreso, prácticamente la seguridad nacional está en todo lo que gobierna China últimamente. Y ya para ir concluyendo, bueno, hablar un poco de la política internacional de China, de su proyección internacional. Recordad que China es el país del centro, entre comillas, es su nombre. Es decir, China no se ha expandido de igual manera que otros países. China se ha expandido, por ejemplo, últimamente a través de inversiones en infraestructuras, con el Belt and Road Initiative, las siglas aquí de la iniciativa de la Franja y la Ruta, muy interesante. Expansión también a través de la venta de manufacturas, la importación, bueno, y por tanto la importación de divisas, la adquisición de divisas más bien, tienden hacia el alto valor añadido, Plan Made in China 2025, por lo que querían convertirse en una potencia de estas manufacturas en el mundo, y bueno, pues eso, su histórico de acumulación de divisas, que es también bastante relevante. Y ya por último, hacer un breve repaso sobre algunas de las polémicas y tensiones más principales de hoy en día. Para empezar, la trampa de deuda, las famosas trampas de deudas. No solo si China ha comprado mucha deuda pública de un montón de países, sino todas esas grandes inversiones que ha financiado China en algunos países que claramente, bueno, claramente para muchos analistas internacionales no son viables, como algunas autopistas en el sur o el sureste de Europa, etcétera, que pueden causar que el país tenga una deuda enorme que pagar a China que pueda cobrarse de otras maneras, ¿no? También la postura hacia Rusia, evidentemente, está trayendo mucha polémica, sus tensiones fronterizas, también con la India, el trato irrecíproco en general que tiene China hacia el comercio internacional. Es decir, China sigue teniendo la categoría de país en vías de desarrollo frente a la Organización Mundial del Comercio. Esto muchos expertos tildan pues, de que no es justo, ¿no? O la política de exportación de productos frescos, por ejemplo, de China a Europa o de Europa a China, no tiene absolutamente nada que ver. Y bueno, pues también que todavía a día de hoy existen muchas trabas a la implantación de empresas extranjeras en China, aunque si bien es cierto se han hecho muchos avances en esto. Y nada, espero que os haya parecido interesante y gracias por todo. Muchas gracias, Diego, por la presentación. Creo que ha sido muy pedagógica y la verdad es que has hablado de todos los aspectos clave para entender, creo yo, a nivel político, económico, sociocultural también a China. Habéis hecho bastantes preguntas. Voy a intentar relacionar unas con otras porque algunas se parecen mucho. Se habla mucho de mundo multipolar, bipolar y unipolar, ¿no? Es decir, un mundo con muchas potencias, con varias o solamente con una. ¿Dónde estamos ahora mismo? ¿Y cómo el auge de China ha cambiado la política internacional
respecto a estas correlaciones, ¿no? de fuerzas estatales? Pues yo creo que esto es muy interesante porque tras la Guerra Fría y, y hasta la crisis de 2008, durante aproximadamente estas 2 décadas, yo creo que sí vimos, bueno, a falta de un término mejor, yo creo que sí vimos un mundo unipolar liderado por los Estados Unidos, ¿no? Tras esto, yo no hablaría de volver a un mundo bipolar como está el debate actual sobre la Unión Soviética y Estados Unidos, las similitudes entre ambos países, ¿no? Eh, yo hablaría más que estamos yendo hacia un mundo cada vez más multipolar, lo cual, por cierto, considero algo muy positivo, porque en un mundo multipolar, pues un mundo multipolar requiere una gobernanza global mucho más efectiva y que todos los países trabajen en conseguir esa gobernanza global, ¿no? La cuestión yo creo que merece análisis es que, pues con todos estos shocks en las cadenas de valor que hemos vivido durante la pandemia, los principales países tienden a cerrarse, digamos, procurar ser más autosuficientes. Sí, China no va a ser un hegemón mundial, pero sí puede llegar a serlo regionalmente, y esta es la clave. Recordemos el debate actual de globalización frente a regionalización. Es decir, lo que tenemos que tener muy en cuenta es que es un mundo que cada vez está más polarizado hacia Asia. Yo eso sí diría que es así. No solo China, sino muchos otros países en Asia que van ganando cada vez más protagonismo en el panorama geopolítico mundial. Y esto no lo podemos olvidar. La India, por ejemplo. Sí. India, Vietnam, Eh, y hablando de bipolaridad, ¿qué similitudes hay entre la Guerra Fría que hubo en el siglo XX y la guerra comercial entre China y los Estados Unidos? Es decir, ¿se puede llegar a una situación como la de hace varias décadas? Yo creo que no, porque un análisis del conflicto, tras un análisis del conflicto uno puede darse cuenta que hay un aspecto fundamental, una diferencia fundamental, ¿no? entre las tensiones entre Estados Unidos y China de la actualidad y entre las tensiones de entonces, entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, que es económica. Es decir, voy a empezar con un ejemplo que me gusta mucho poner. O sea, Tesla tiene una gran fábrica de coches en Shanghái. Tesla, una compañía de California. Y BMW, una compañía alemana, tiene una grandísima planta también en Shenyang, en el norte de China. ¿Se imagina a alguien, ¿vale? ¿Se imagina a alguien, una empresa de automóviles de Detroit hace 60 años, hace 40, 50 años, con una planta de producción en Leningrado? Que suena cuanto menos a ciencia ficción, ¿verdad? Pues lo que quiero decir con esto es que apenas había comercio o inversiones entre la Unión Soviética y los Estados Unidos de América, mientras que actualmente China y Estados Unidos protagonizan entre ellos los flujos comerciales y financieros que están de los más grandes del mundo. Y así seguirán, porque es imposible que eso se rompa. ¿Han habido tensiones? Sí. Especialmente se iniciaron con la administración Trump y siguen intensificándose con la administración Biden, que por ejemplo acaba de prohibir a principios de octubre la exportación de chips americanos avanzados a China. Y bueno, sigue manteniendo aranceles por valor de 350.000 millones de dólares en importaciones chinas. Cifras increíblemente altas. Es decir, que las tensiones entre las dos potencias van a seguir existiendo, especialmente en el plano comercial y militar. Pero que lleguemos a un escenario como el de la Guerra Fría, yo creo que realmente no es imposible por esta precisamente dependencia mutua, ¿no? Esta pregunta puede ser complicada, ¿no? Pero ¿cuál esperas que sea la actitud del gobierno chino hacia una problemática que están viviendo ahora mismo, hacia el cierre de fronteras por el COVID-19? ¿Podríamos esperar para 2023 una apertura del país y vuelta a la normalidad, o crees que va a seguir siendo la misma actitud, ¿no? Del gobierno chino respecto a esto? A mí y a todos los que hemos estado en China y seguro que a mucha gente también nos encantaría saber esto porque pues, es algo muy importante, ¿no? Para todos.
yo considero que hay varios aspectos, a ver, aquí tanto culturales como económicos que influyen, ¿no? Vamos a hacer un repaso breve de algunos que yo suelo pensar, creo que son 3 o 4. Cuatro. Para empezar, tenemos que tener en cuenta que, que en Occidente nuestro sistema de reglas morales y ético en general no es el mismo que el de un país como China, ¿no? Es decir, en China la enfermedad se considera un desastre natural que precisamente por ese estoicismo que caracteriza a la población china han de superar como pueblo. Digamos que hemos visto que la economía china ha crecido mucho a lo largo de la historia, con esos picos, ¿no?, por desastres naturales que se consideraban un poco como el mal en la tierra, etcétera. La enfermedad lo es también. En general, yo creo que, bueno, pues aunque pueda generar polémica, lo que yo creo, esto quizás es una opinión personal, no tiene por qué ser la realidad, pero yo creo que es así, es que el ciudadano chino medio está bastante más concienciado con la salud que el ciudadano medio occidental, es decir, en combatir el virus. Bueno, por las razones que sean, que puede dar lugar, evidentemente, esto a un debate moral y ético inmenso, ¿no? Y muy rico también. Pero yo creo que en general es así, que para empezar tenemos a un pueblo mucho más concienciado con combatir la enfermedad. De hecho, pues para poner un ejemplo, en el metro de Pekín, antes de 2020, mucha gente ya iba con mascarilla, ¿no? Que es decir, que lo de ponerse la mascarilla no era algo tan raro, por ejemplo, en un transporte público. Porque uno que estaba constipado, por ejemplo, está resfriado, pues Sí. el ciudadano chino se ponía la mascarilla y se subía al metro con total normalidad, ¿no? Eso aquí es algo impensable. Por otro lado, es la pérdida de cara que ya mencionábamos antes, ¿no? Que si ahora mismo Xi Jinping coge y dice, bueno, ya está, no hay más reglas. El COVID no es para tanto. Eso sería perder cara a niveles estratosféricos, ¿no? Eso no va a ocurrir de ninguna manera, al menos en el corto plazo, porque, pues bueno, pues evidentemente sus rivales políticos aprovecharían para atacarle. Otro aspecto fundamental es que no está claro del todo el impacto en la mortalidad que puede tener levantar las restricciones del COVID en China. No podemos olvidar que China sigue siendo un país con una sanidad bastante precaria en muchas de las zonas de toda su geografía. Y bueno, que no cuentan con los estándares de sanidad que puedan tener en Pekín o en Shanghái, ¿no? Y claro, esto pues evidentemente es un grandísimo riesgo para el gobierno chino y bueno, eso es lo que ellos consideran. Y bueno, pues el último yo creo que también muy importante, que es la posible fuga de capitales. Si bien hemos dicho que el pueblo chino no consideramos que tenga ese nivel de crispación tan alto como para ocasionar revueltas, ¿no? Todavía, sí es verdad que los chinos con un poder adquisitivo mayor sí puedan estar un poco cansados de toda esta situación y de los constantes encerramientos y digan hasta aquí y cojan y digan un día me voy a Australia a vivir o me voy a otro sitio. ¿Qué pasa? Si todos los chinos que tienen recursos económicos hacen esto y se llevan su dinero, el país entraría en una crisis espectacular y sin precedentes. Y esto no se puede permitir, sobre todo a corto plazo. Entonces yo creo que va a ser mucho más paulatino, por lo que podemos tener todavía, lamentablemente, varios años de restricciones. Por tanto, mi predicción es que no. Perfecto. Para ir terminando, vamos a hacerte una pregunta que han comentado varias personas, casi una polémica de hace unas semanas, que muchos recordaréis en directo, ¿no? Cuando sacaron de Congreso del Partido Comunista al ex primer mandatario Hu Jintao, que pareció, ¿no?, como un golpe en la mesa de Xi Jinping, más allá de los anteriores golpes en la mesa que haya podido hacer. ¿Qué opinas tú como experto aquí, como más de una década viviendo en China, sobre este golpe de Xi Jinping a Hu Jintao, ¿no?, el anterior exmandatario? Pues yo creo que ha sido bastante interesante para todos los que analizamos estas cosas, porque sí, ha sido un golpe de sí, pero también ha sido un golpe de sí porque Hu dio otro golpe en la mesa. Y bueno, es lo que se cree, ¿no? En general, que
que Hu pueda haberse quejado de las decisiones políticas que se extraen de este congreso del partido, ¿no? O esa es la teoría, digamos, que manejan los analistas internacionales, que no estaba para nada satisfecho con los nombramientos del Politburó, que es el órgano más importante de decisión en China, con gente muy cercana a Xi Jinping. Esto evidentemente es una teoría, no hay confirmación, pero todo el mundo, la versión oficial china es que Hu tenía problemas de salud y bueno, pues le solicitaron marcharse, ¿no? Pero claro, si ponemos el ojo a visor, ¿no? Podemos darnos cuenta de algunos detalles que puedan llamar más la atención, como por ejemplo esa mirada fija, muy intensa que le echa así, ¿no? Gestos corporales, por ejemplo, cómo le toca a Hu Jintao al marcharse al segundo, a Li Keqiang, que ya lo van a destituir, precisamente por otro muy cercano así. En fin, que yo creo que también en LISA tenéis algún buen material didáctico para analizar este tipo de situaciones que pueden ser muy interesantes y dar lugar a mucho debate, sobre todo debate, ¿no? Totalmente. Perfecto. Pues llegamos ya al final de la masterclass. Esperamos que os haya servido para entender mejor las claves de la geopolítica de China. Esperamos también que esta masterclass con Diego os haya inspirado para especializaros en análisis internacional y en prestar más atención a lo que ocurra en el mundo con una visión más crítica y más analítica, ¿no? Por último, para los que estáis preguntando a través del chat por el máster de análisis internacional, deciros que aún quedan plazas disponibles y abiertas en lisainstitute.com. Y Diego, muchísimas gracias por compartir tu análisis y tu experiencia. Estoy convencido de que aportará mucho valor a los alumnos y a los asistentes. Gracias a ti, a Lisa y especialmente a todos los participantes de esta clase hoy. Gracias, Diego. Sin más, hasta aquí esta masterclass de hoy. Si os ha resultado útil o habéis aprendido algo nuevo, no dudéis en compartir este contenido con vuestros contactos, compañeros de trabajo o vuestras redes, ya que esta es la mejor forma para demostrarnos que os encajan estas masterclass que preparamos y los profesores que os traemos cada semana. Os deseamos un feliz día, cuidaos mucho y hasta pronto.